¿Qué tal, Joanny? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Vamos a continuar ya que ya sabes los conceptos básicos del ajedrez y sabes algunos temas, algunos principios que hemos estado trabajando como ataque doble. Hemos trabajado temas básicos de la clavada, de detectar piezas indefensa, que fue un paso previo para el ataque doble. Hemos también visto ¿qué más hemos visto? Cinco fases, ¿no? Claro que la quinta fase fue ver mezclado todos los elementos anteriores que hemos trabajado. Ahora, en este estudio, en este video te voy a mostrar temas presentes que hay que tener, que hay que tomar en cuenta en la posición. Es prácticamente reforzar más lo que hemos visto, pero te vas a sorprender de las jugadas que aparecen en estos ejemplos, así que vamos a ir paso a paso. Fíjate esta posición. Juegan las blancas. Y yo te voy a hacer una pregunta. En todas las posiciones que vamos a ver, te voy a hacer una pregunta, pero te voy a dar dos opciones, dos respuestas. Y tú tienes que decidir cuál de ellas es la correcta. Por ejemplo, en esta posición juegan las blancas. ¿Cómo deberían las blancas salirse de esta clavada? ¿Sí? Si analizamos la posición, oye, nos gustaría realizar alfil por caballo, pero bueno, el alfil no se puede mover, es ilegal. Entonces, ¿qué hacer? Hay dos opciones. La primera opción, realizar rey F1, o la segunda opción, con una jugada de torre. Entonces, esas son las dos opciones y tú tienes que responder qué hacer. ¿Cuál jugada crees tú que debería realizarse en esta posición? Yo te recomiendo que cada vez que veas una posición de estas, pauses el video. Si quieres colocar esta posición en un tablero, pues adelante. Eso de hecho mejora muchísimo la visión en ajedrez que estar viendo una pantalla en 2D. Y vamos a anotar lo siguiente. Si te voy a decir la solución una vez, pero si no la quieres escuchar, simplemente pon pausa en el video y sigue estudiando la posición. Yo voy a decir la solución de una vez. Pero digamos lo siguiente. Una jugada natural que harían muchas personas sería salirse de la clavada de una vez con rey F1, porque es lógico, una vez que el rey se coloque aquí, ya el alfil tiene la capacidad de buscar amenazas, de activar el alfil a una mejor casilla. Pero a veces en el ajedrez salen jugadas maravillosas, brillantes, inesperadas también a simple vista. Esta jugada, esta torre realmente ejerce una buena función clavando el alfil, pero las blancas pueden hacer una clavada también para tratar de que este alfil pueda mover. Y esa clavada se logra con esta brillante jugada torre H8. Quiero que notes lo siguiente, porque esta jugada al principio parece más extraña todavía. ¿Cómo es que las blancas van a regalar una torre si esta casilla está atacada? Bueno, nos damos cuenta que las negras pueden hacer torre por torre, pero hay una gran consecuencia al quitar la torre de la columna G, y es que ahora el alfil ya no está clavado. Por lo tanto, una vez que la torre se movió a la casilla H8, las blancas ahora pueden realizar alfil por torre. En otras palabras, la jugada torre H8 fue un cambio. Cambiar esta torre por la torre de C6. Pero luego del cambio estamos viendo que ahora son las negras las que tienen una pieza clavada, defendida únicamente por el rey, pero las blancas lo atacan dos veces. Por lo tanto, las blancas van a ganar el caballo. Así que si coloco la posición desde el principio, ¿quién iba a pensar aquí
que iban a ser las blancas las que iban a ganar pieza. Van a quedar con un alfil de más porque este caballo se va a perder gracias al tema de la clavada, torre H8. Y fíjate que luego de torre H8 no sé qué pueden hacer las negras, porque si el rey viene a proteger a la torre, pues nada, hacemos torre por torre, rey por torre, y como ya la torre no está, hacemos alfil por caballo. ¿Ok? Entonces, ya dicha la solución, pasemos a la siguiente posición, porque es similar a esta. Es decir, que una vez que la torre se fue a H8, las negras han realizado torre G6. Fíjate que han colocado la torre en una casilla donde puede ser capturado por el peón. Y también las blancas pueden hacer torre por torre. Entonces, esa es la pregunta que viene a continuación que yo te hago. ¿Cuál torre deberían las blancas capturar? ¿La de G6 o la de G8? Pausa el video para que pienses cuál consideras tú que es la solución. Bueno, voy a decir la solución de una vez. Nota que si nosotros hacemos, si las blancas hacen torre por torre, vamos a hacerlo. Si las blancas hacen torre por G8, las negras van a hacer torre por torre. El alfil sigue clavado. Por lo tanto, ya las blancas no tienen la opción de realizar alfil C6, ¿no? que es una clavada mortal. Por lo tanto, la jugada torre por torre que acabamos de realizar no es la solución. La solución es capturar la torre de G6. Y hay una gran diferencia entre capturar esta torre y la otra. Porque una vez que las blancas capturen en G6, las negras pues irremediablemente van a tener que capturar la torre en H8. Y mira qué diferencia, el alfil no está clavado. Por lo tanto, esta jugada alfil C6 es posible. Y ganamos el caballo. Otra jugada tal vez interesante aparte de alfil C6 sería avanzar el peón una casilla. Pero podemos hacer directamente alfil C6. O sea, una vez ganado el caballo ya vamos a tener alfil de ventaja. Y bueno, luego de torre por caballo ya la torre invade la séptima fila. Entonces, si retrocedemos aquí a esta posición, la solución es capturar la torre de G6. Bien, pasemos a la siguiente posición. En esta posición juegan las negras, por lo tanto voy a voltear el tablero. Analiza esta posición, pausa el video y la pregunta que yo te hago es: ¿cuál caballo deberían las negras mover? ¿El caballo de G4 o el caballo de B4? Pausa el video para que analices la posición. Yo voy a decir la solución de una vez. Ok. Bueno, lo primero que hay que notar es que este caballo está amenazado. ¿Sí? Pero realmente la amenaza no existe, porque si fuera el turno de las blancas no pueden capturar el caballo porque la torre en H1 está indefensa. O sea, las negras capturarían la torre sin problemas. Eso quiere decir que este peón está clavado. Por lo tanto, al estar clavado este peón, este caballo no está siendo atacado para nada. Además que también hay que notar lo siguiente. Este caballo, bueno, quiero decir algo más antes de hablar de este caballo. Este caballo realmente sí está atacado, porque fíjate que el alfil en B5 hace que el alfil en D7 esté clavado. O sea, el alfil no puede mover en esta diagonal porque sería una jugada ilegal. Eso significa que realmente las blancas sí están amenazando una jugada, y es dama por caballo. Parece irreal esta jugada, pero sí se puede hacer porque alfil por dama es imposible. El alfil no se puede quitar de esta diagonal porque el alfil de B5 lo prohíbe.
Pero también hay que notar que si la dama va a esta casilla, el caballo saltaría a C2 con jaque, con un ataque doble. Pero bueno, el caso es que aquí vienen las negras. O sea, solamente te estoy dando un análisis superficial de la posición y hay cosas aquí ocultas. Cosas ocultas en esta posición y es lo siguiente. El caballo de G4 no debería mover. Claro, retroceder el caballo es una jugada natural, es posible, sería un juego normal, tranquilo, cotidiano. Pero existe algo más, algo oculto en la posición y está basado justamente en el tema de la clavada, así como hemos visto en los dos ejemplos anteriores. Y eso ocurre cuando nosotros obligamos obligamos al rival a que coloquen sus piezas en malas casillas. Por ejemplo, aquí las negras pueden realizar directamente caballo por peón. Lo voy a realizar. Caballo por peón. Jaque. Y tú dirás, pero Ralph, ahí yo puedo capturar el caballo directamente. Dama por caballo. ¿Cuál es el problema con esta jugada? Pues resulta que ahora la dama se ha ubicado en una mala casilla. Está en la columna abierta C, donde está la torre mirándola en rayos X. Y nos damos cuenta que el caballo es la única pieza que defiende el alfil. Por lo tanto, las negras pueden hacer alfil por caballo directo. Y las blancas no van a poder capturar el alfil. No pueden, porque si lo hacen, perderían la dama. Entonces nos estamos dando cuenta que en esta posición el tema de la clavada es mortal. O al menos las negras han quedado en una posición mejor, ya que una vez que la dama se ubica en C2, luego de alfil por alfil, este alfil es intocable. Entonces las negras tienen mejor posición porque tienen la pareja de alfiles en una posición abierta. Y han ganado un peón también. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta el poder, en estos ejercicios, el poder que ejerce una clavada. Entonces, la solución en este ejercicio es mover el caballo de B4. ¿Sí? El de G4, no, el de B4. Ok, siguiente posición. Ok, esto vienen las negras en esta posición. Antes de decir la pregunta, quiero notar lo siguiente. Nota que la difícil situación que tiene la dama en A1 está atrapada porque todas las casillas alrededor de la dama donde puede ir están protegidas. Parece realmente que las negras van a perder la dama. Y la respuesta es no, no pierden la dama porque las negras pueden aprovecharse del recurso de la clavada. Por lo tanto, ahora sí viene la pregunta. ¿Cómo deberían las negras salvar su dama? Y estas son las dos opciones. Opción A, con una clavada de alfil, es decir, realizando alfil C5. Nota que con el alfil en esta casilla, esta jugada alfil por dama es ilegal porque ese alfil en D4 está clavado porque el rey se encuentra en G1. Entonces, la opción A es colocar el alfil en C5 y la opción B es con una clavada de torre, o sea, torre a D8. Con torre a D8, si se hace alfil por dama, viene entonces torre por dama jaque. Así que esas son las dos preguntas que tienes que responder. ¿Cuál jugada se debería hacer? ¿Alfil C5 o torre D8? Pausa el video, yo voy a decir la solución de una vez. Ok. Las dos jugadas, tanto alfil C5 como torre D8,
parece natural, al menos la dama se va a salvar, que ese es un objetivo de las negras, salvar la dama. Pero una de esas dos jugadas es mejor. Una es mejor jugada que la otra. Y vamos a analizar por qué una de ellas es mejor que la otra. Analicemos por un momento alfil C5. ¿Qué sucede si el alfil va a esta casilla? Pues las blancas no van a tener mejor camino que aceptar el alfil, que hacer esta jugada. Y por supuesto es el turno de las negras para darle refugio a la dama, que puede ir a B2, puede ir a E5 o puede ir a F6. O sea, la dama sale, se salva la dama, y es una batalla de una dama y dos torres contra una dama y tres piezas. Realmente este tipo de posiciones, cuando el bando rival tiene la pareja de alfiles, la pareja de alfiles compensa junto con el caballo la actividad de ambas torres, pero eso depende de cómo sea la posición, porque hay posiciones en donde realmente las dos torres son superiores a estas tres piezas, pero también existen posiciones en donde estas tres piezas menores son muy superiores a las torres. Y aunque alfil C5 está bien, la lucha todavía sigue, es muy larga. Por lo tanto, vamos a ver entonces la otra opción. Ya no analicemos alfil C5, realmente es una batalla, será una batalla larga. Analicemos la otra opción, que es colocar la torre en D8. ¿Qué sucede en este caso? Fíjate. Cuando se amenaza, cuando se mueve la torre en la columna D, ahora es el alfil quien está atacado dos veces, por la dama y por la torre, mientras que la dama solamente lo defiende una vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que si las blancas hacen alfil por dama, que es una mala jugada, porque si las blancas capturan de una vez la dama negra, las negras tienen torre por dama, jaque, y es un ataque doble porque luego la torre capturará el caballo. Por ejemplo, una jugada como rey F2, torre por caballo. Ya estamos viendo que las negras tienen dos torres y alfil contra dos alfiles. O sea, la ventaja de las negras ya es abrumadora. Entonces, una vez que la torre se coloque aquí en D8, perdón, esta jugada no, una vez que la torre se coloque aquí en D8, las blancas todavía pueden poner un poco más de defensa para capturar la dama. Tienen esta jugada interesante que es alfil D5, o sea, bloquear la columna D. Ya el alfil ya no está clavado, ya puede capturar la dama sin problemas. Y parece que la dama negra pues no tiene escape. No tiene ningún sitio a donde ir. Pero resulta que llegado a esta posición, cuando las blancas hacen alfil de 5, las negras pueden sacrificar la torre por este alfil para cumplir dos objetivos. ¿Cuáles son esos dos objetivos? Bueno, seguir manteniendo al alfil clavado, porque la dama sigue atacada. Pero al mismo tiempo, una vez que el alfil es eliminado, notemos que el alfil era el defensor de este peón. Eso significa que luego de que las blancas capturen la torre, se le presenta una casilla de escape a la dama negra. Y es dama por peón. Entonces la posición se ha simplificado y se está llegando a un final en donde las blancas tienen la torre, el alfil, la dama, mientras que, perdón, las negras tienen la dama, la torre y el alfil, mientras que las blancas tienen la dama, el alfil y caballo. Y las blancas tienen 3 peones de menos, o sea que esta posición ya es ganadora para las negras y es una posición más simplificada. O sea que la respuesta
a esta posición, aunque la jugada de alfil C5 realmente permite que la dama se salve, mantiene muchas piezas en el tablero. La jugada torre a D8 es la solución, porque eso va a permitir que la posición se simplifique. O sea, luego de alfil D5 capturamos en D5 y se llega a un final con menos piezas y con ventaja decisiva. ¿Vale? Ok, Joanny, veo que este video ya lleva 20 minutos. Tómalo con calma, porque puede ser que en algunos ejercicios cueste entender las cosas, pero estamos analizando con calma los temas básicos que hemos aprendido, solamente que lo estamos aplicando ya en partidas, modelos que nos ayudarán a entender, comprender mejor todo lo que hemos visto. Entonces detengo grabación y sigo en otro video.